Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen contra las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Bien, pues iniciamos el tiempo de la Cuaresma y es un domingo muy importante porque nos presenta la liturgia a través de este Evangelio de Lucas el tema de las tentaciones. Y el tema de las tentaciones, hermanos, se refiere a una lucha, a un combate. Vemos a Jesús salir victorioso del combate. En 3 ocasiones el demonio se lanzó contra él, pero él se mantuvo firme y logró vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque estuvo en ayuno y oración durante 40 días. Ya el año pasado toqué este tema. Al final de la misa retomaré un poquito el tema nuevamente del ayuno. Yo quisiera que hoy centráramos nuestra atención en el tema de la batalla. Los principales autores espirituales nos hablan de la guerra espiritual, de un combate espiritual que el cristiano tiene que estar realizando continuamente. Dentro de nosotros se mueven las pasiones y afuera está una guerra, una batalla, en contra de la tentación, en contra de todo aquello que nos puede llevar a perder nuestra felicidad eterna, el pecado. Y por eso yo quisiera que hoy centráramos nuestra atención en esto y nos hiciéramos conscientes de esta guerra en la que estamos todos metidos. Jesús, ustedes, el Papa, yo, todos estamos metidos en una guerra espiritual. Y quisiera empezar con unas palabras del Deuteronomio que me parecen muy interesantes y muy importantes para empezar a iluminar este tema de hoy. Quisiera que en sus Biblias abrieran Deuteronomio, capítulo 20, los primeros 4 versículos. Dice el autor: «Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, está contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: Escucha, Israel,
Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes, ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en tu favor y te dará la victoria sobre tus enemigos. La primera instrucción que recibimos de la Sagrada Escritura es que en esta lucha, hermanos, Dios está con nosotros. Él pelea a nuestro favor. Él es nuestro aliado. Por eso desde en la mañana tenemos que recordar estas palabras. Hoy entrarás en la lucha. Y seguramente que ya ahorita muchos de nosotros probablemente ya habremos tenido participación en esta lucha. Porque desde en la mañana el enemigo está viendo cómo te hace caer, con un coraje, con una distracción, llegando tarde a misa. Él está pendiente y hay una lucha interna para llevarte al pecado. Esta lucha se gana con la ayuda de Dios. Dios es el que pelea a nuestro favor. Él es el que combate nuestras batallas. Por eso el sacerdote pasaría y le diría: no tengas miedo, no te amilanes, lucha con fuerza, lucha con alegría, yo te daré la victoria. ¿Es cierto esto? Y esta es la mentalidad con la que nosotros debemos de empezar nuestro día. Hoy me estoy levantando para enfrentar una lucha contra mis pasiones. Hoy me estoy enfrentando a una lucha para combatir al enemigo de mi alma, al enemigo de mi salvación, al que tiene poder para llevarme a la oscuridad eterna. Si yo me levanto ya preparado para la lucha, será mucho más fácil vencerlo. Yo quisiera que nos fuéramos a revisar un texto que nos habla precisamente de esta batalla. Lo encontramos en el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios. Hoy estoy tomando la lectura de un texto diferente al que siempre usamos, porque en el texto que siempre usamos omite, por la traducción o porque el autor así pensó que se entendería mejor, omite algunos elementos importantes. Capítulo 6, verso 10. Dice Pablo: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Es una guerra espiritual. Para hacerle frente necesitamos armas espirituales. Necesitamos la armadura de Dios. Va a decir más adelante: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, ni contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nuestra lucha es contra este poderío espiritual. Y contra este poderío espiritual, por eso empieza diciendo: revístanse de la fuerza del Señor y usen su armadura. Es una armadura con la que Dios nos ha provisto a todos nosotros para poder enfrentar y vencer al demonio de la misma forma que lo hizo Jesús. Dice versículo 14: manténganse firmes. Y esto nos da la idea, hermanos, de que estamos en un combate que no iniciamos nosotros, en una lucha en donde lo importante es permanecer, no dejar que horaden nuestra fortaleza. El enemigo está aquí afuera, está ahorita trabajando contigo en tu mente para que te distraigas, está trabajando en tu mente para que estés pensando en otra cosa. Está trabajando a lo mejor en tu cuerpo que ya estás incómodo. Está trabajando contigo para que ya no oigas, para que ya no escuches. Mantente firme, dice el Señor. Hay que resistir a este enemigo porque Dios es más poderoso que él. Resiste.
Solamente si nosotros tomamos esta posición de resistir, es como podemos nosotros empezar el combate. Por eso decía, no te acobardes, no te acobardes, lucha con fuerza, mantente firme. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 8, un texto que ya hemos usado, dice, su enemigo como un león rugiente está allá afuera esperando devorarte. Dice, resístanle firmes en la fe. Resistan al demonio. Resiste esta tentación que te está haciendo pensar ahorita en otras cosas, que te está haciendo que la imaginación vuele, que te está trayendo preocupación de otra cosa, que te estás sintiendo ya incómodo, o no sé qué cosas estén pasando ahorita en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón. Resiste, porque el enemigo como un león rugiente está buscando cómo devorarte. Esa cita ya la tenemos por ahí anotada y asentada, Primero de Pedro, capítulo 5, verso 8. Lo primero que hay que hacer entonces es, hermanos, manténganse firmes. Manténganse firmes en la fe. No es más poderosa tu tentación, no es más poderoso el demonio, no es más poderoso todo aquello que afecta a tu vida y que te jala al pecado. Es más poderoso Dios. Resístelo, mantente hasta que llegue la ayuda divina. En esas series de televisión a veces vemos un fuerte, ¿no? Me acuerdo a lo mejor ya ni se acuerdan ustedes o ni les tocó, ¿verdad? Las películas esas del Rintintín, ¿verdad? Bueno, pues los que somos del Chocomil para atrás, ¿verdad? Y entonces estaba el fuerte ahí siendo asediado, estaban todos los indios ahí atacando al fuerte, y pues estos tire y tire, ¿verdad? Y los otros con las flechas, y ya pues desesperados, ¿no? Vamos a rendirnos. Resiste hasta que llegue la ayuda. Y luego pues ya veíamos, ¿no? O sea, típico de las películas americanas, ¿no? El clásico ta tara 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 tara. Y ahí viene la caballería, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahí venían ya todos los soldados y ya se esparcían los indios y salvaban al fuerte. Pero ¿qué hubiera pasado si se rinden? Si no se mantienen firmes, si no siguen peleando, pues los hubieran exterminado, ¿verdad? Ahí vienen los refuerzos, hermanos. El Señor, por eso esa cita de Deuteronomio es bien importante, porque Él pelea con nosotros. A lo mejor se tarda en llegar, quiere ver nuestra fortaleza, quiere ver nuestra energía. Yo que sé que quiera ver. Y de repente dices, ¿cuándo me va a quitar de esto, verdad? Sobre todo nuestra pasión dominante, esa que siempre nos lleva al pecado. Dices, ¿cuándo? San Pablo se quejaba de una espina, de un aguijón que continuamente lo aguijoneaba en su carne. Y el Señor le decía, resiste, mi gracia te basta. Ahí vienen los soldados. Mientras, síguele tirando, sigue manteniéndote, no te desesperes. El Señor está peleando contigo, aunque tú no lo veas. Hay un pasaje muy padre, me gusta mucho. Ustedes lo pueden leer completo en Segunda de Reyes, capítulo 6, en donde hagan de cuenta que pues esta es una emboscada, ¿verdad? Y tenían ahí emboscados ahí a todo el pueblo. Y pueden leerlo desde el versículo 1 hasta el 23. Tienen emboscados ahí al pueblo, se los van a echar chicharrón. Y entonces Eliseo ora al Señor. Y yo quisiera que vieran el versículo 15. Dice, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay de mí, Señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Dice Elías, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Y miren lo que dice enseguida. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Aguisié los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que en la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera, y el Señor hizo lo que le pidió Elías.
Este capítulo termina con que pues estos hombres cegados los meten a la ciudad y pues ahí se los podían ya haber echado, pero bueno, Elías pide al rey que no los mate. Dice, mira, son más los que combaten con nosotros que este mugroso ejército que está allá afuera. Nada más que no lo vemos. Resiste. Ahí está. Jesús lo prometió, lo hemos leído muchas veces, Mateo 28:20. Estaré con ustedes hasta el final. Así que cuando estés en medio de la tentación, cuando te esté ya llevando el tren, cuando te mandan el correo y estás a punto de darle el clic, ya sabes lo que va a abrir ese clic que le vas a picar ahí, resiste, resiste. La ayuda de Dios vendrá contigo. El capítulo continúa. Seguimos con la armadura ahora, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Bueno, pues el cinturón, los soldados romanos usaban un cinto ancho que le daba mucha fortaleza y como las fajas de ahora, ¿no? A la hora que nos las ceñimos, pues sentimos que tenemos fuerza, que vamos a estar derechos, como que nos sentimos de alguna forma sostenidos por algo. Bueno, este era el cinturón. ¿Qué es lo que le da fuerza a toda la armadura? La verdad. La verdad es lo que le da fuerza a todo. ¿No es cierto que todo nuestro problema empezó porque el demonio mintió? Le mintió a Adán, le mintió a Eva. Toda nuestra vida, hermanos, pierde fuerza cuando nosotros no nos ceñimos a la verdad. La verdad nos mantiene firmes. Miren lo que dice Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Jesús nos invita a que siempre digamos la verdad. Dice el maestro. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y le dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muchas veces somos reos del pecado, reos del enemigo, porque no nos mantenemos en la verdad. Nos gusta la mentirita para salirnos. Tenemos siempre este problema de la verdad y tenemos que estar ceñidos con este cinturón. Si no hay verdad en nuestra vida, hermanos, vamos a ser fácil víctima del enemigo. Es difícil no decir mentiras, todos lo sabemos, pero eso le da posición al demonio para poderte vencer, porque se te aguada el cinturón. Y en el cinturón estaba colgado todo, de ahí se amarraba el peto, en la parte de abajo, de ahí se amarraba la falda, que era de cuero, y ahí se ponía la vaina para la espada. Imagínate, si se te aguada el cinturón, pues se te caen los pantalones, diríamos, ¿verdad? Bueno, pues ahí no se te caen los pantalones, se te cae la espada y el peto que protege tu cuerpo queda papaloteando. Eres víctima de un flechazo. La verdad, hermanos, ante todo, la verdad. ¿Qué más necesitamos? ¿Cómo se sigue completando la armadura? Dice, protegidos por la coraza de la justicia. La coraza es lo que se ponían en el pecho y en la espalda. Se ponían una coraza generalmente hecha de un cuero muy fuerte para evitar que las flechas los pudieran atravesar. Tenían que dispararles desde muy cerquita para que pudiera penetrar la flecha. Por eso nos dice el apóstol, protegidos con la coraza de la justicia. ¿Y qué es esta coraza de la justicia, hermanos? La justicia, en términos bíblicos, se refiere a varios aspectos. Primero, a la santidad. Cuando tú te revistes de santidad, cuando tú te revistes de Dios, cuando tú te revistes de la gracia,
Va a ser muy difícil que una de las flechas del enemigo te atraviese. Estamos cubriendo la parte más sensible de nuestro cuerpo, donde está el corazón. Pero hoy fíjense cómo hemos perdido el deseo de ser santos. No estamos preocupados por ser santos, por ser justos delante de Dios. La Escritura se refiere a San José como un hombre justo, es decir, un hombre santo. La santidad es la que nos protege. Y esta santidad está basada, como dirá San Pablo, no en cosas que nosotros hacemos. Tenemos que confiar en Él. Nos dice en Gálatas 2:16 que no es por nuestras obras por los que somos salvados, sino es por su gracia por la que somos salvados. Esta gracia es la que nos protege. Pero si no te confiesas, si no comulgas, si no vives en gracia, hermano, no tienes protección en el pecho. Y tu corazón se va a ver fácilmente atacado por el demonio, con pasiones, con sentimientos, con deseos. Por eso la santidad, la vida de gracia, nos protege y evita que las flechas del demonio puedan atravesar y llegar fácilmente al corazón y así destruirnos. Tenemos que aprender a vivir en gracia. Es increíble que hoy tanta gente viene a misa pero no comulga. Quiere decir que no está en gracia. Tenemos entonces un pueblo vencido. Tenemos un pueblo acribillado por las lanzas del demonio que vive como muerto en el mundo pagano en el que hoy vivimos. ¿Por qué? Por no traer la coraza de la gracia, la coraza de la justicia, por no haber protegido esta área tan sensible del corazón. Por eso hay tantos divorcios. Los muchachos se casan y ¿cuándo vuelven a venir a misa? Me tocan muchas veces gente confesándose que tiene 5, 7, 8 más años y la última vez que se confesó fue precisamente para su boda y nunca más se volvió a confesar. Obviamente pues vienen con toda su vida hecha pedazos. Han estado a merced del demonio y el demonio los trapea y hace de ellos lo que quiere. La coraza de la santidad, hermanos. Dice San Pablo también: calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. ¿Para qué servían las sandalias? Pues las sandalias servían para primero anclarte fuerte cuando ibas a disparar, porque si estás pisando las piedras, pues, ¿no? Y para poder correr en el momento necesitado. Hay tentaciones, hermanos, de las que la única forma de escapar es corriendo. No, yo sí puedo ir al estadio y no voy a tomar ni una cheve. No, yo sí puedo ir a ese lugar de espectáculos, y no, yo ya soy una persona madura. Cuando tú tienes como base de tu vida el Evangelio y lo respetas, entonces vas a estar listo si se requiere atacar, para caminar, para avanzar. El camino del Evangelio nos permite ir avanzando y en un momento determinado decir, con permiso, aquí no entro yo, aquí no voy yo. Si no tienes una lectura asidua de la palabra, si no estás parado sobre el Evangelio, entonces estás parado sobre arenas movedizas. Estás parado sobre tus criterios, sobre los criterios del mundo. Y a la hora que tengas que correr, te vas a quedar ahí. O vas a empezar a correr y brinca como quien va caminando por la lumbre. Rápidamente te vas a cansar y el enemigo te va a dar alcance y te va a hacer sucumbir. Calzados con los pies del Evangelio, porque el Evangelio es fuerza de Dios, dice San Pablo. Dice Jesús en Juan 16:33, yo he vencido al mundo. Ustedes conmigo son vencedores. Si nosotros tenemos en nuestra mano la fuerza del Evangelio,
Si el Evangelio no es ya nada más un papel o un libro, sino que es una convicción dentro de nuestro corazón, tú tienes la fuerza para escapar, tú tienes la fuerza para caminar seguro por esta vida. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, hay un texto que ya hemos leído seguramente, que a mí en particular me gusta mucho, en el capítulo 8 de este texto, dice al final, verso 33 y siguientes, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo, el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Porque está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Verso 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál tentación? ¿El clic del mouse? ¿La invitación de tu compadre para ir a no sé dónde? ¿La invitación de tus amigos para ir a ver una película? ¿Qué te apartará de Dios? Nada. Si estás parado sobre el Evangelio. A veces te invitará a huir, a veces te dará la fuerza para permanecer y otras veces con paso seguro avanzarás hacia el enemigo, hacia la meta. Sosténganse, decía al principio San Pablo, manténganse firmes, y para mantenernos firmes necesitamos estar parados sobre el Evangelio, estar calzados con el Evangelio. Si no leemos la Escritura, si no la meditamos, si no dejamos que la Escritura se convierta en Evangelio vivo de nosotros, hermanos, difícilmente podremos resistir en el momento del combate. ¿Qué más necesitamos de la armadura? Dice, además de todo, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas incendiarias del maligno. El escudo era una tabla, más o menos como de 1 pulgada, cubierta de cuero también, muy fuerte. Eso era lo que evitaba que en el combate aún las lanzas pudieran herirlos. Las flechas generalmente podían ser detenidas por la coraza, pero el escudo es lo que impedía, ya definitivamente es el último protector, es la última coraza que tenemos para evitar las flechas incendiarias del demonio. ¿Y en qué consiste este escudo? Bueno, pues dice, es el escudo de la fe. Hoy tenemos muchas flechas volando, hay muchas doctrinas en el mundo. Es bien común, me toca mucho con los jóvenes, especialmente los adolescentes. No, es que ya en la facultad o ahí en la prepa me dijeron que Dios no existe y que todo esto es puro cuento, y les van metiendo una serie de doctrinas y de ideas. El escudo de la fe. ¿En qué crees? ¿En qué crees? Mantente firme en lo que crees. Es el escudo que invita a que todas estas doctrinas y todos estos pensamientos se vayan metiendo en nuestro corazón. ¿Cuántos muchachos se ven seducidos a caer en las relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque pues gente que les dice, no, es que esto pues te hace bien, es algo para aprender, y no sé qué tantas onceras ahí inventa el mundo. Y ahí vas, sopas. ¿Y dónde quedó tu fe? ¿Dónde quedó tu fe en ese momento? ¿Dejaste a un lado el escudo? Hermanos, las flechas del demonio están siempre volando. Y en el mundo como el que vivimos hoy, mucho más. Mucho más. Si no tienes un escudo bien fuerte, hermano, tarde o temprano
te van a ir llegando estas flechas. Hoy vivimos en un mundo cristiano católico tremendamente envenenado, tremendamente contaminado por todas estas filosofías, por todas estas ideas, todas estas teorías que son completamente contrarias a la fe. Resístanle. El escudo de la fe nos mantiene continuamente firmes. ¿En qué crees? ¿Tú crees la cita de Romanos 6:23? ¿El salario del pecado es la muerte? Sostente ahí. Cree que si tú pecas, te va a llevar la vida. Lo veíamos la semana pasada, Gálatas 6:7. Lo que siembres, cosechas. Si tú siembras en la carne, vas a recoger muerte y corrupción. Si siembras en el Espíritu, vida y paz. Si tú realmente crees en la Escritura, si tú le das fe a esto, entonces podrás resistir en el momento en que otro venga y te diga, no hombre, eso es puro cuento. No, ni más. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que la iglesia me dice, esto es lo que el Señor Jesús en su palabra me ha dejado y yo voy a resistir. Y tú puedes decir lo que tú quieras, que si la iglesia sirve, que si no sirve, que si las relaciones, que si no las relaciones, que si las filosofías, que si no las filosofías. Aquí tengo mi escudo perfectamente bien puesto delante de mí para que las flechas incendiarias del demonio no logren atravesarme y no me lleven al pecado. Muy importante este elemento. Dice ya en la parte final el versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. El yelmo era una pieza de fierro que lo usaban solamente en el momento del combate para evitar ¿qué? El espadazo, para que si les pegaban, ¿verdad? Porque todo el mundo pues está tirando de esta forma, ¿verdad? Tú te lo detienes aquí con el escudo, pero se te puede ir a la cabeza. Y entonces por eso era de fierro, porque las espadas estaban realmente bien afiladas. Un buen espadazo dado en el escudo lo podía partir, pero en el casco no. Pero es muy incómodo, era muy incómodo, muy caliente, muy pesado, era de fierro. Entonces imagínense, ahí con su casco, pues era pesado. Sin embargo, era lo que les prevenía para evitar, en un momento dado, un buen golpe que los sacara del combate. ¿Cuál es este casco, hermanos? Dice, el yelmo de la salvación. Hoy mucha gente duda que esté salvada, duda de Cristo, duda de su resurrección, duda del poder que Él nos ha dado. Y por eso somos frágiles, porque nos vemos afectados en nuestra cabeza con todas estas ideas. Hay dos citas importantes, leo una, apunten la otra, Romanos 6:8 y Colosenses 3:3, en donde nos asegura que ya estamos salvados, que Cristo ya nos salvó, que estamos protegidos por Él, que no tenemos por qué dudar, sino al contrario, tenemos que permanecer firmes. Dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Si hemos muerto con Cristo, estamos salvados. Es el casco de la salvación. No nos pueden herir. No nos pueden quitar nada, lo leíamos ahorita en esta otra cita de Romanos. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Nadie. Pero necesitas ponerte este casco, sobre todo en el momento de la tentación, cuando va a decir el demonio, ¿a poco tú crees que esto? Si eres un pecador, hombre, ¿a poco tú crees que te va a salvar Dios? Hay mucha gente que batalla mucho con esto. ¿A poco tú crees que sí te vas a ir al cielo? No, hombre, es puro cuento. Y te mete la duda y te hace temblar. Si has muerto con Cristo, si has renunciado a tu vida para entregársela al Señor, si eres una persona que vive conforme a la gracia, hermano,
tú puedes estar completamente seguro que tu nombre está escrito en el cielo. Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Me voy a prepararles un lugar. Ahí estarán todos ustedes que me han servido. No dudes en el momento de la tentación. Estás salvado. Estás ahora bajo el poder y la mano protectora y amorosa de Dios, que, como decíamos al principio en Deuteronomio, combate contigo. Y termina este texto con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hoy hemos visto a Jesús empuñar esa espada. La espada es un arma de ataque y de defensa. Si tú no tienes espada, aunque traigas casco, aunque traigas escudo, aunque traigas peto, aunque estés parado sobre el Evangelio, traigas lo que traigas, te va a llevar el tren. Porque la espada es la que detiene el golpe, pero al mismo tiempo con ella ataca. Una espada, dice Hebreos, de doble filo. Una espada que era muy fuerte y muy peligrosa, la espada de los romanos, una espada cortita, muy afilada y muy puntiaguda. Por donde quiera se ensartaban al otro. La palabra de Dios, hermanos. Por eso el demonio quiere desarmarte, quiere quitarle fuerza a la palabra de Dios para que no la uses, para que creas que traes una espada sin templar y que en los primeros golpes se te va a romper. No, traes la espada de la victoria. Y hoy hemos visto a Jesús combatir y salir victorioso. No huyó, no huyó. Sabía quién era Él, no lo vino a engañar. Sabía usar perfectamente. El otro sacó la espada también. Ah, ¿está escrito qué? Sí, pero también está escrito que diestros con la espada. Y para ello necesitamos entrenarnos. Por eso la urgencia de que todo nuestro pueblo lea, medite, aprenda y se sepa defender con la palabra de Dios. No con argumentos que a veces no tienen sustento. La palabra de Dios, correctamente interpretada por la iglesia, es la defensa contra cualquier ataque. Si usamos la palabra de Dios, sabremos en todo momento cómo hacerle frente a la amenaza de nuestro enemigo. Y así con esto vemos, primero, que estamos en una lucha. Todos la vivimos todos los días. Todos los días la vivimos. Sabemos que Dios combate con nosotros, que Él estará con nosotros y que por lo tanto no tenemos por qué tenerle miedo al demonio. Pero también sabemos que necesitamos ir a la guerra con una armadura. Porque si no vas a la armadura, aunque Dios combate contigo, hermano, te estás arriesgando a perder tu eternidad. Sabemos que Dios nos ha equipado con esta armadura para poder salir victoriosos, como salió Jesús, que incluso fue capaz de vencer a la misma muerte. Si nosotros como comunidad nos mantenemos y cerramos filas en el Evangelio, si nosotros nos mantenemos unidos, mantendremos nuestro paso hacia la casa del Padre. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.